En la historia de la Navidad vemos que estos misteriosos sabios, llamados los magos del Oriente, salieron en busca de uno cuyo nacimiento introduciría una nueva era. Llegaron y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. La verdad es que no se sabe quiénes eran estos magos, llamados sabios, y en otras versiones aparece como sabios, porque así eran los llamados magos de aquellos tiempos. Sus nombres y su lugar de procedencia, la verdad que se nos han ocultado. Lo único que sí se nos dice es que eran magos y que eran o venían del oriente. Si eran caldeos no lo sabemos, si eran árabes tampoco lo sabemos, no lo podemos afirmar. Si ellos aprendieron de esta profecía de la venida del rey de Israel a través de las profecías de Daniel, no lo sabemos tampoco. Lo que sí sabemos que en aquellos lugares como en Persia y otros lugares alrededor, le llamaban a los filósofos y a los astrólogos magos o sabios. De cualquier manera, sí podemos decir una cosa, mis queridos hermanos, que por el simple hecho de que ellos se dirigieron al Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos decir que eran sabios. Y estos versículos nos enseñan a nosotros que puede haber verdaderos hombres y mujeres, siervos de Dios, en lugares donde no esperaríamos encontrarlos. El Señor, maravilloso Dios en su gracia, tiene a muchos así, escondidos por el mundo, como estos magos. Historias de las cuales no conocemos o tampoco se puede conocer de ellos, como por ejemplo la historia de Melquisedec, de Jetro, incluso a Job. Pero ¿saben qué? Sus nombres están en el libro de la vida. Y cuando sea manifestado Jesucristo en gloria, ellos serán hallados con Él. Me pregunto, ¿cuántos habrán así que conoceremos de esa manera? La gracia de Dios, mis queridos hermanos, no pertenece exclusivamente a un lugar ni a una familia. El Espíritu Santo puede conducir a cualquier alma a Cristo sin la ayuda de medios externos, es decir, por obra de la gracia de Dios. Los hombres pueden nacer en lugares de la tierra que están en tinieblas, como en el caso de los magos, y aún así ser hechos sabios en alcanzar la salvación. En estos momentos, quién sabe, pueden haber personas en cualquier parte del mundo que están siendo guiadas por el Señor Jesucristo, de los que la iglesia y el mundo no conocen nada. Lo cierto es que fue una extraordinaria revelación que tuvieron estos magos de la estrella que los guiaban a ellos. No tenían una duda del que había nacido era el rey de Israel. La cuestión no era si había nacido o no, sino dónde, el lugar preciso. Además dijeron una cosa extraordinaria, dijeron: su estrella hemos visto. Su estrella hemos visto. Dijeron dos cosas grandes allí. Primero, que las estrellas le pertenecen al que nació allí en Belén, pero también dijeron: hemos visto. ¿Cuánta gente no vieron las mismas estrellas y no pensaron en nada? Sino que vieron, pero vieron con discernimiento espiritual, lo cual nos habla de la gracia de Dios como guía maravillosamente. Bueno, la mención de un bebé que había nacido como rey a Herodes, ya ustedes se imaginan. Esto le causó gran celo y gran temor, porque él no podía aceptar un rival del trono. Bueno, hasta el punto que mandó a traspasar a todos los niños menores de 2 años
de Belén de Judea, queridos hermanos, terrible. Así que por un lado se tomaba muy en serio lo que los magos o los sabios de aquellos tiempos dijeran, especialmente si se trataba de un rey, pero por otro lado podemos decir que ese título de rey tenía un significado grande, importante en aquellos tiempos, y prácticamente esto ha sido olvidado en nuestros días, porque un rey ejecutaba absoluta autoridad sobre la nación, es decir, según el rey, según su gobierno, según sus mandatos, empobrecía al pueblo o lo enriquecía. Y hoy día no se puede decir que los reyes los que hay, como por ejemplo Inglaterra, Francia, tienen ese tipo de poder. Lo único que se asemeja a esto, podemos decir, son los dictadores que conocemos en estos tiempos, como un Kim Jong en Norte Corea, como un Xi Jinping allá en China, como un Nicolás Maduro en Venezuela, como un Raúl Castro en Cuba y como Daniel Ortega en Nicaragua. Y por cierto, la semana pasada, el mes pasado, el día 20 de noviembre, Daniel Ortega ordenó una amplia reforma a la Constitución para que le otorgaran a él y a su esposa Rosario Murillo el control absoluto de los tres poderes del gobierno. Y así en otros países latinos, hispanos y en el Medio Oriente, mis queridos hermanos, todos guiados por el príncipe de las tinieblas, no por el príncipe de paz, por el que nació allí en Belén. Hermanos, esta gente lo que quieren es el poder, la autoridad, las riquezas para ellos. Así que en aquellos días no existía un poder más grande que el poder de un rey. Entre los hombres era el poder de un rey, parecido a algunos dictadores de hoy día. Pero hermanos, en esta mañana sería de gran beneficio para ti y para mí que nosotros escuchásemos al anuncio del ángel a los humildes pastores acerca del nacimiento de Jesucristo y que respondamos positivamente a ese título de Rey y Señor, el cual fue dado como testimonio de que Él era el Cristo que había de nacer. Así que hermanos, no nos quedemos allí en esa parte linda, sentimental del bebé que nació en Belén de Judea, porque podemos perdernos en la Navidad la aplicación de lo que significa ese título, Rey y Señor. Yo diría que pocas palabras en el vocabulario han perdido su significado como la palabra Señor. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El uso moderno de esa palabra ha robado el significado de esa palabra realmente. Hoy en día se le dice Señor a cualquier hombre, no importa la posición, el nivel. Es más, se le dice aún a aquellos que no conocemos como una forma respetuosa. Decimos eso, pero no así en aquellos tiempos. Ahora, antes de enfatizar en esa palabra que quiero que miremos hoy, la palabra sobre todo Señor, Rey y Señor, pero sobre todo Señor, yo quiero que noten que el mensaje fue a simples pastores, no a los sacerdotes, no a los gobernantes, sino a simples pastores, no a los escribas y fariseos, sino a unos humildes pastores. Y allí el ángel les dijo, ¿pueden decirlo conmigo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto nos hace pensar a nosotros que en las palabras de Santiago, cuando hizo la pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Maravillosa gracia de Dios, como escoge de donde Él quiere y de donde menos podemos imaginar. Hermanos, la falta de riquezas, ¿verdad? La falta de riquezas o de dinero no le quita a nadie
los privilegios espirituales. Las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios están a veces escondidas de los grandes y de los nobles de este mundo. Acuérdense de eso. Son reveladas a veces a los insignificantes y a los pobres de este mundo, a aquellos que a veces están allí en el duro trabajo manual. Allí pueden ser favorecidos por la gracia de Dios para una comunión especial con Dios. ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llamó? Estaba cuidando a las ovejas de su suegro. ¿Se ha preguntado dónde estaba Eliseos cuando estaba arando? ¿Qué estaba haciendo él allí con los bueyes? Arando en el campo. Dios lo llamó. Dios lo llamó. ¿Se ha puesto usted a pensar, mis queridos hermanos, en Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llamó? Estaba sacudiendo el trigo, simplemente. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, ¿sí o no? Dios es maravilloso, pero cada uno de ellos individualmente fueron honrados por el llamamiento y la revelación de Dios. Y en la Navidad Dios les reveló a aquellos humildes pastores a través de los ángeles que Cristo es el Señor. ¿Puede decir eso hoy? Cristo es mi Señor. Mira que está a su lado y diga, Cristo es mi Señor. Amén, amén. En este caso es Rey y Señor de todo lo creado, sea celestial, sea terrenal, pero lo importante es si es Rey y Señor de tu vida, de tu corazón. Ahora, noten aquí que están en sentido presente, o sea, os ha nacido hoy un Salvador, ¿no? Es decir, no uno que sería en el futuro un Salvador, un Rey, que sería en el futuro un Señor, sino que es Salvador, que es Cristo el Señor. Desde que nació, ya era Señor. Entonces, hermanos, noten también que dice en cuanto al lugar. Se dan cuenta allí en el mensaje, dice que en la ciudad de David, ¿no? Así que dice dos cosas allí. Primero dice del linaje correcto, del linaje de David. Pero también dice la ciudad, ¿dónde iban a ser? De la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. ¿No era así? Lo cierto es que nadie podrá responder correctamente o debidamente al que nació en Belén, a menos que tome en serio estos títulos de Rey y Señor. Muy sencillo. Cristo no es tu Salvador si Él no es tu Señor. Tan sencillo como eso. Muchos pueden decir, Cristo es mi Salvador. La pregunta ¿es tu Señor? Las enseñanzas bíblicas, mis queridos hermanos, advierten al hombre que el ser negligente a este Rey y Señor tiene consecuencias eternas. Esto es equivalente a negarnos a nosotros mismos lo que precisamente Él vino a darnos, salvación. Así que, hermanos, los hombres le daban mucha importancia a los nombres en aquellos tiempos. Hoy no es así. Somos más números que nombres hoy en día. ¿Cuál es su número social? ¿Cuál es su número de licencia? Y si se trata de nombre, usted va a la computadora, entra en cualquier lugar y es un nombre que usted inventa, un usuario y una clave. Y usted va a firmar después de hacer un pago y le ponen una pantallita ahí y usted con el dedo y la uña, usted firma y aquello le sale que es un garabato que no se parece a su firma. No importa, no es importante. Pero los nombres eran muy importantes en aquellos días. Miren, en cuanto a los nombres, pueden decir conmigo, hermano, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
¿Es esto lo que es Cristo para ti, mi querido amigo, mi querido hermano? Si juntamos todos estos nombres juntos, tenemos que entonces decir que Él es nombre sobre todo nombre. Amén, gloria al Señor. Además, este es el único lugar donde están todos esos nombres juntos, ¿no? Pero notemos esta palabra, Señor, Curios. Curios. Tiene una variedad de significados y cada uno de ellos nos dicen algo acerca del significado de Jesucristo, su ministerio aquí en la tierra. Primero, podemos decir que Curios es la palabra griega, ¿no?, para Señor. Se usaba para hablar de aquellos que eran dueños y gente muy respetada en la comunidad, gente de poder económico. En español decimos Señor, en inglés se dice Sir, en alemán Herr, en francés Monsieur, Señor, Curios. También se usaba esta palabra Curios, Señor, para un título de autoridad. O sea, indicaba, por ejemplo, la diferencia entre los amos y los esclavos. En aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, la esclavitud era una práctica universal y normal de la vida. Es decir, la población se dividía prácticamente entre amos o sea, libres, gente que eran libres o esclavos. Curios era el señor, era el amo. Por lo tanto, tenían el poder, la autoridad, incluso de ordenar matar al esclavo o dejarlo vivo, venderlo o comprar un esclavo. Tan sencillo como eso. Era el curios que podía hacer eso. Y saben, Jesús usó estas palabras, curios y siervos, para expresar la determinación que debe tener un siervo hacia su amo. Por ejemplo, miren como el Señor dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos fariseos enseñaban lo contrario. Ellos enseñaban que era compatible amar a Dios y amar a las riquezas a la misma vez. Y por eso se burlaron de Jesús en estas enseñanzas, dice la Biblia. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Ahora, ¿por qué esta filosofía que se ha introducido hoy también en lo que se llama el evangelismo de prosperidad, el evangelio de prosperidad? Hermanos, porque ellos tenían una noción, era una noción común entre ellos, de que las riquezas terrenales, escuchen esto, las riquezas terrenales significaban automáticamente el favor de Dios, la bendición de Dios, la aprobación de Dios de esas personas. Por lo tanto, la gente rica eran consideradas personas favorecidas por Dios y que tenían la aprobación de Dios. Hermanos, yo supongo que a Satanás le debe gustar que los cristianos tengan esa idea. Porque cuando todo está bien, nuestro trabajo, tenemos casa, tenemos carro, tenemos una linda familia, que espiritualmente estamos bien, estamos bendecidos, que Dios está aprobando todo lo que nosotros hacemos y no nos examinamos a nosotros mismos. En cambio, Jesús les dijo en una ocasión a sus oyentes: otra vez os digo, o sea, no era la primera vez, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Se imaginan eso? A mí me cuesta trabajo a veces pasar un hilo por el ojo de una aguja, imagínense un camello. Salieron algunos teólogos ahí inventando cosas con esto, de que habían unas agujas en el antiguo Jerusalén por donde los camellos se metían, tenían que humillarse, no agacharse para entrar. Miren, ustedes no van a encontrar un libro de arqueología en el mundo que demuestre o pruebe que eso existió.
tampoco tiene sentido de lógica, porque si las puertas de la Jerusalén eran cerradas para protección, ¿qué sentido tenía que hubiesen unas entradas por donde un camello podía pasar? También el enemigo podía infiltrarse. Pero además de esto, el mismo texto, el contexto, lo declara, porque seguidamente a esto los discípulos se sorprenden y le dicen al Señor, le preguntan, entonces, ¿quién será salvo? Porque ya ellos vieron que los pobres se iban y dejaban, y ahora los ricos. Y es donde Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Está hablando de posibilidad ante la imposibilidad. Por lo tanto, está hablando de algo bien exagerado, bien distanciado. Entonces, mis queridos hermanos, Jesucristo no condenó la riqueza, lo que condenó es el amor a las riquezas. El mundo hace ese llamado constantemente. Usted pone la televisión, ve las noticias por todos lados. Hay directa o indirectamente el llamado a querer enriquecerse, pero todo eso para que se enseñoree de tu corazón. Dios hace un llamado para Él ser Señor de tu corazón, para salvarte y para hacerte libre precisamente de esa naturaleza que nos esclaviza. Sí, hermanos, muchos creen perfectamente en la historia de la Navidad. Donde han fallado es en creer seriamente en que Cristo es el Señor y debe ser el Señor de sus vidas. Así que es muy importante. Bueno, otros usos, por ejemplo, a los capitanes de los barcos también le llamaban curios, porque ellos tenían el comando de la nave, ellos podían decir cuándo entrar y cuándo salir del puerto. Los oficiales y comandantes del ejército también le llamaban curios. Tenían el derecho de dar órdenes, a marchar, a ir a la guerra. Por ejemplo, los ángeles fueron claros en este mensaje a los pastores. Después de decir Cristo, dijeron, es el Señor, Cristo el Señor, porque hay uno que es por encima de todos, es el Señor. Y la pregunta ¿es el Señor de tu vida? En tercer lugar, amigos, Curios, Señor, era usado para describir a los que tenían absoluta posesión de las propiedades, o ciertas propiedades. Es decir, el dueño de una propiedad, de un terreno, de un animal, y como ya dijimos, hasta de un esclavo, eran llamados curios, eran Señor. En una ocasión, el Señor Jesús usó esta palabra curios para hablar o describir al dueño de una viña. ¿Recuerdan esa parábola en Lucas capítulo 20 de aquellos malvados labradores? Él contó y dijo que no estaba dando frutos la viña y por lo tanto el curios, el dueño, envió a sus siervos a poner las cosas en orden allí. ¿Y qué pasó? Los malvados labradores, que seguramente estaban robando y querían para ellos, porque por algo estaban allí y se llaman malvados, o se les dice malvados, mataron a los siervos, los mataron. El curios, viendo esto, envió a su propio hijo, el heredero, para que entonces pusiera las cosas en orden. ¿Y qué sucedió? Lo mataron también. Es decir, no quisieron oír, ni tuvieron temor de las consecuencias. Y miren Jesús cómo termina la parábola, dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor, el curio, de la viña? Vendrá, y créame, vendrá algún día, y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ay, 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 Dios nos libre, pero no sabían lo que estaban diciendo tampoco. Porque Jesús quiso decirles a ellos, esto es lo que han hecho ustedes. Israel
mató a todos sus profetas enviados por el Curios. Y ahora aquí estoy yo y algún día me van a matar también. Entonces, hermano, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Esto es claro, esto es cuando preguntamos quiénes son los suyos, primeramente Israel, pero todo es del Señor. Esta es la actitud que no ha cambiado en la mayoría de los hombres, es decir, no le reciben. En cuarto lugar, Curios, Señor, se usaba también para denotar al que tenía ese derecho de ser guardián. Muy interesante, pues esto era la garantía. Un guardián en este caso era una persona que, como dicen aquí hoy en día, un co-signer, una persona que le da la garantía a usted. En el mundo antiguo, el derecho legal le era prohibido o negado a las mujeres, ¿no es cierto? No podían tener negocios por su cuenta, no podían tener propiedades que fueran de ellas por su propia cuenta, o tener algún contrato de negocio. Por lo tanto, se requería que tuviesen un guardián. Ese guardián podía ser su padre, su abuelo, su esposo, su hermano, algún familiar cercano. Podía ser. Y de esta manera ella tenía autoridad y era protegida. Pero ella no era el Curios. El Curios era el guardián. Era el guardián. Hermano, Jesucristo es nuestro guardián. Él es nuestra garantía. Él nos ha redimido con su preciosa sangre, nos redime de pecados y nos protege de las fuerzas malignas de Satanás. Así que, hermanos, Él es nuestro Curios también en este aspecto, y también Curios en el sentido que hablaban allí en aquellos días, le llamaban a los emperadores Curios. Cuando un emperador firmaba un edicto, una ley, una proclamación, pues aquello lo hacía sobre el título Curios. Es más, los primeros cristianos, los cristianos primitivos, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, matados, quemados, precisamente por negarse a decir Jesús Curios, es decir, César es el Señor. Ellos decían todo lo contrario: Cristo es el Señor. ¿Cuántos decimos Cristo es el Señor? Amén, gloria al Señor. Solo la palabra de Cristo tiene toda autoridad, como ningún dictador, como ningún rey, porque Él es la verdad. Tal es así, hermanos, que la gente será bendecida o condenada eternamente según su palabra. Eso es autoridad. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él tuvo la primera palabra en la creación y tendrá la última para la condenación de los hombres y las mujeres. Y así fue en la creación. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso, mi querido amigo, eso es autoridad. Él es el Curios. Preguntas. No me voy a someter a un rey de esta clase, de esta magnitud, al verdadero Curios del universo. ¿Quién es este Curios? ¿Quién es este? Miren lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, actualmente, todas las cosas en Él subsisten. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Herodes estaba obsesionado por la autoridad, por el poder. Quería eliminarlo porque él no quería darle su trono a otra persona. No sabía que se trataba
de alguien a quien todos tenemos que darle el trono de nuestro corazón. Cuando una persona quiere ser su propio curios, quiere estar en control, esa persona tiene la misma actitud que Herodes, no quiere darle su corazón. Él fue allí es decir, no fue, pero le dijo a los magos que él también quería ir a adorarle. Una mentira, lo que quería era matarlo, ¿no? Quitarlo de la existencia. Pero también fue así como comenzó la caída de Satanás, de Lucifer. Lucifer en un momento dado quiso elevarse y ser el curios. Y cuando sintió este deseo, cayó como un rayo de luz de la gloria de Dios, porque solo Cristo es el curios. Hermanos, finalmente en la traducción griego del hebreo, y no voy a hablar mucho sobre este punto, ya ustedes lo saben, curios se usaba para referirse al Dios de Israel, al Dios de Israel, el más alto nivel de todo, el Dios de Israel. Se usaba entre los hebreos, ¿no? Más que nada, este poderoso curio se vistió en forma de hijo, humillándose en la forma de hombre al venir al mundo. Interrumpió la eternidad para entrar en tiempo y espacio y entrar en la esfera humana a través del vientre de María. Luego cargó en él nuestros pecados para que le podamos adorar, para que le recibamos como curios, Señor de señores. Hermanos, necesitamos por eso ante este curio arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que su gracia es una gran necesidad para nuestras almas, su misericordia es una gran necesidad que nosotros tenemos. Dios quiera que durante este tiempo de la Navidad podamos valorar estos títulos del Señor Jesús, Rey y Curio. ¿Quieres decirle en esta mañana a él, Señor, tú eres mi curio, tú eres mi Rey, tú eres mi pastor? ¿Quieres decirle, tú eres mi consejero, mi Dios fuerte, mi Padre eterno, mi príncipe de paz? Tú eres mi Señor. Hay quienes quieren a Jesús solamente como un Salvador, pero no lo quieren como un curios, porque tienen que entregarle toda su vida, todo su corazón al Señor. Pero solo donde Él reina como curios, como Señor, allí hay paz para con Dios, gozo y esperanza eterna. 33 años después de la primera Navidad, hubo un discípulo llamado Tomás que no creía que Jesús había resucitado. Decía que tenía que verlo, tenía que palparlo para creerlo. Cuando se le presentó delante y lo palpó y lo vio, lo primero que salió de sus labios fue: mi curio, mi Señor y mi Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche.